Para mí es un día especial, porque estar en la universidad hablando de competencias es algo curioso. Cuando empezamos hace ya bastantes años, a un compañero que está por aquí y otros más, a hablar de competencias, en nuestra universidad se nos decía: eso de las competencias no es científico. ¿Por qué? Porque no se pueden ver las competencias. Entonces yo, desde entonces, siempre pongo un ejemplo. Les pongo un trabajo a mis alumnos, es que salgan del aula, se vayan y me traigan la extroversión, o me traigan la inteligencia. Siempre trabajamos con constructos. Efectivamente, las competencias no se ven. Y de repente en eso del Espacio Europeo de Educación Superior, Bolonia, y habla de competencias. Ya la hemos fastidiado. Vamos a ver. En el mundo de las organizaciones, no pensemos solo en la empresa, la forma de trabajar habitualmente es estudiar el contenido de los puestos. A partir de ahí hacemos un perfil que exige el puesto a las personas que lo ocupan. Tradicionalmente, como sabéis, esto se ha hecho en lo que nosotros llamamos el enfoque de rasgos. Trabajamos con conocimientos, con actitudes, con personalidad, con actitudes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar a las personas en base a ese perfil de exigencias. En selección, cuando yo hago un proceso de selección, tengo que tener en cuenta qué exige el puesto para seleccionar a la persona. En formación, las competencias nos han facilitado muchísimo poder partir de qué exige el puesto. En rendimiento y desempeño, pues también la persona consigue los objetivos de su puesto, sí o no, a qué nivel. Y vemos cómo está actuando esa persona en el puesto. A partir de ahí, qué necesidades de formación tiene la persona. En potencial, aquí es muy importante seguir utilizando todas estas variables o estos constructos como son inteligencia, actitudes, personalidad y demás, porque queremos evaluar potencial, pero también nos importa saber el rendimiento y el desempeño de la persona en su puesto actual. Los comportamientos con los que vamos a trabajar tienen una serie de componentes, eso no lo podemos negar. Saber, para que una persona pueda hacer una entrevista de selección, tiene que tener los conocimientos de qué es una entrevista de selección, cómo se hace una entrevista de selección, qué errores se pueden cometer, etcétera, etcétera. Pero la persona que más sabe de entrevistas de selección es la persona que mejor hace entrevistas de selección. Puede que sí, puede que no. ¿Por qué? Porque esos conocimientos tienen que saber aplicarlos, tienen que saber hacerlo. Y las personas que nos traen, que nos llegan a un proceso de selección, por ejemplo, no son todas iguales. Tendremos que crear un buen ambiente, pero con cada persona de manera diferente. Vamos a trabajar dentro de un marco, de una institución, con una cultura, con unos valores, que busca unas formas de comportamiento. Luego debemos saber estar. Pero además de todo esto, la persona tiene que querer hacerlo, todos los aspectos motivacionales. Claro que son importantes. Yo puedo tener los conocimientos, puedo saber aplicarlos, puedo saber comportarme en una organización, pero no me apetece, porque yo vengo aquí a pasar 7 horas y que me paguen y me voy. Y por último, otra cosa importante, el poder hacer. ¿Qué ocurre cuando a mí en una organización me dicen tienes que hacer 20 entrevistas a la hora? Puedo hacerlo bien. ¿Qué es cuando te dicen tienes que hacer tal cosa y no dispones del programa informático adecuado, etcétera, etcétera? Estos son los componentes de los comportamientos. Luego sería fácil, vamos a ver los conocimientos que tiene la persona, vamos a ver sus habilidades y destrezas, vamos a ver, etcétera, etcétera. Pero tenemos una serie de problemas. Estas variables, y por encima de la superficie tenemos una serie de comportamientos que efectivamente se basan en todas estas variables. ¿Cuál es el problema? Actúan conjuntamente. No podemos decir que un comportamiento se debe solo a una variable. Además no son independientes entre sí, tienen correlaciones entre ellos. Pero además presentan entre ellos interacciones desconocidas. Voy a poner un ejemplo de lo que es la interacción. La interacción es cuando el resultado que se obtiene con una variable depende del valor que adopte la otra